y en esta ocasión nos acompaña Edmundo Torrescano, quien es secretario de organización del Comité Directivo Estatal del PRI. Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar y de que podamos llegar por este nuevo medio que es el Internet a muchas otras localidades en San Luis Potosí. Así es. Pues platícame un poco acerca del trabajo que viene haciendo el partido, sobre todo en materia educativa, que vamos a retomar las clases ya la semana que entra. Así es. Bueno, mira, comentarte, en el PRI tuvimos días pasados el Comité Ejecutivo Nacional, en nombre de todos los priistas, hizo un llamado al gobierno federal, porque creemos y estamos convencidos que hay todavía en esta nueva situación de la pandemia, ha quedado a deber. En este particular punto, Vasconcelos decía que la pobreza y la ignorancia eran los peores enemigos del país y a nosotros nos tocaba resolver el problema de la ignorancia. En México todavía traemos un gran lastre, ¿no?, de disparidad económica, disparidad social. La ignorancia, tenemos que poder generar condiciones educativas para salir adelante. Con la pandemia hemos empezado a evolucionar en este sentido. Entonces el PRI hizo un llamado con 4 puntos. El primero es que necesitamos entrar a esta era digital. En México y particularmente en San Luis Potosí, solo el 40% de la población tiene acceso a una computadora, por debajo inclusive de la nacional, que anda en 43%. Entonces, en la primera etapa, que fue lo de educación digital, pues salió más que nada inventiva, sin tener conocimiento real de cómo íbamos a llegar, por ejemplo, a un niño en la Huasteca, poder tener acceso a la computadora para poder tener clase en línea. Entonces, lo primero que hizo el país es, tenemos que generar una condición de educación digital general, no podemos hacer una discriminación. El segundo punto es garantizar seguridad laboral para los maestros. Muchos maestros todavía no tienen certeza laboral, aún en el sector público, y es importante que se las garanticen, porque de lo contrario, con esta pandemia empiezan a ser mitigados porque no hay clases y sus condiciones laborales se restringen aún aunque tengan antigüedad. Un dato importantísimo que también nos llamó mucho la atención en el partido y que hacemos un llamado, nos pasó cuando se terminaron las guarderías de Sedesol, que financiaba el gobierno y apoyaban, y se generaban condiciones para que se pudieran estimular a los niños, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta pandemia y con la parte educativa? Los niños tienen que estar en su casa, pero muchos de los padres de familia se tienen que sacrificar uno o el otro para poderse quedar con los niños a atenderlos, ¿no? Entonces, le pedimos al gobierno federal que implementara un programa social donde pudiéramos apoyar a los padres para poder, quienes sacrificaran su parte laboral, que tengan una compensación, porque ellos van en realidad a quedarse con los hijos y van a sacrificar su economía doméstica. Y un cuarto punto es, a todos nos subió la electricidad. O sea, si tú ves tu recibo de enero o de marzo, porque son bimestrales, no se compara en nada con lo que pagaste este último recibo. Pedimos un subsidio para todos aquellos padres que ahora van a estar en casa, van a tener mayor gasto educativo, mayor gasto en la televisión, porque fue el medio que se estableció para poder dar estas capacitaciones, esta escuela virtual, y lo que pedimos es un subsidio para ello. Esto es lo que planteó el gobierno federal. Nosotros en San Luis Potosí también hacemos un llamado al gobierno federal de establecer mecanismos para ayudar a las escuelas privadas. Todos pensamos que quienes tienen escuelas privadas son escuelas que tienen mucho dinero, que tienen apoyos económicos, pero en realidad a veces son escuelas que tienen 10, 15 alumnos y que ahora con la pandemia y con la pérdida económica, los padres se los están quitando y están sacrificando a los maestros, a los directores, al intendente, al vigilante, ¿no? Entonces necesitamos generar condiciones o un estímulo fiscal por lo menos para poder mantener estas escuelas, que son parte de la economía funcional de San Luis Potosí. Ustedes como partido, ahora les tocó pues ser de oposición, ¿cómo calificarían al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este tema? Creemos que nos ha quedado en deuda, faltan muchas otras cosas por hacer y tenemos que tener apertura en hacer las cosas diferentes. Tenemos que generar condiciones que permitan entender que el México y San Luis Potosí es muy diferente. Por ejemplo, solo tenemos un tema indígena que es muy importante y que del cual no hemos visto todavía con claridad cómo se va a atender. El 22% de la población en San Luis Potosí habla una lengua indígena. No han dicho tampoco los materiales que van a presentar, cómo se van a diferenciar entre el náhuatl, entre los pames, para poder tener acceso a eso.
el próximo lunes arrancamos el ciclo escolar y no tenemos certeza todavía de cómo vamos a operar para llevar a toda la educación que sea homogénea. Es cierto, no se les toma, pues no se les ha tomado en cuenta porque al tener clases, pues ahora sí que a nivel nacional, un solo maestro a nivel nacional, porque se transmitiera en cadena nacional, pues se deja afuera muchos sectores de la población que pudiéramos hablar de este caso como aquellos que no hablan el idioma, el español, ¿no? Claro. Y también, ¿qué pasa con aquellos programas educativos, por ejemplo, las becas Benito Juárez, donde tenemos todavía dudas de la implementación, de que lleguen en realidad a la gente que lo necesita? El programa de becas tú puedes sacar 10 y puedes sacar 6 o 5 y de todas maneras llega la beca al alumno. Ahora que no están en clases, ¿qué va a pasar con ese recurso? ¿Cómo lo vamos a checar? El objetivo de esta beca era precisamente que se pudieran llegar de libros para el transporte o para otras condiciones económicas, que pudieran facilitar su educación. Ahora, ¿qué pasa con estas becas, no? ¿A dónde se van a destinar? ¿Qué va a hacer el alumno con ese dinero? ¿Si siguen manteniendo? ¿Cómo los vamos a calificar? Este tipo de condiciones económicas, de condiciones de la pandemia, tienen que hacer un llamado al gobierno federal de establecer condiciones con todas las vertientes que hay. No nada más es vamos a ponerlos a ver la televisión, ¿no? ¿Cómo van a educar? ¿Cómo se va a evaluar? Los maestros están haciendo un gran trabajo. Muchos maestros que tenían, nosotros los conceptualizábamos que nada más iban de 8 a 1. Hay maestros que están yendo directamente a las casas de los alumnos a entregarles su material. Nos consta porque nos han platicado de maestros que van a hacerlo, ¿no? No solo en vía virtual, que ese es otro problema. No todos los maestros y no todos los padres de familia tienen acceso al internet o traen crédito en su celular para poder tener datos y mandar las tareas y hacer los reportes. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Esta parte nos hace falta una política pública donde por lo menos establezcamos que en las escuelas públicas que tengan acceso a internet, el internet pueda ser compartido. Y los sitios públicos, compartir el internet para que los padres de familia puedan subir las tareas, las evaluaciones, generar condiciones que podamos homologar. Porque el reto no es fácil, pero sí necesitamos un gobierno que le entre, ¿no? Y sobre el otro, no somos oposición, somos gobierno del Estado. Es históricamente, en el caso, por ejemplo, de la capital, somos oposición con el PAN, somos oposición federal, pero somos gobierno estatal. Entonces, esta es una condición donde todos tenemos que entrarle y tener una diferencia, ¿no? Que hoy lo estamos viviendo con los hechos que pasan como el día de hoy. Así es. ¿Cuáles serían las propuestas tangibles del PRI en este sentido? Es decir, ya se está trabajando en alguna reforma, los diputados del PRI ya están trabajando por ahí en alguna propuesta. ¿Cómo se va manejando este tema? La educación lo manejamos a nivel federal, ¿no? La legislación es federal, hay unas leyes estatales, pero van inclusive derivado de la reforma educativa que se revirtió hace unos pocos días, ya está homogéneo, ¿no? El PRI está haciendo un posicionamiento para exigir al gobierno federal que establezca programas donde lo generen. Ciertas condiciones no pueden ser por ley, pero sí podemos hacer posicionamientos como lo ha hecho el gobierno federal, lo han hecho el PRI a nivel nacional, los diputados federales desde las cámaras y los diputados locales han externado este tipo de situaciones, lo de luz eléctrica, el apoyo a las empresas, porque una escuela también es una empresa, ¿no? Las escuelas privadas. Y eso es necesario reactivar la economía porque están a punto de perderse estas escuelas privadas, que lo que va a ocasionar es que retornen a las escuelas públicas y no tenemos todavía capacidad para poder admitir a toda la matrícula escolar que va a salir de las escuelas privadas y que tiene que incrustarse ahora en la escuela pública. Precisamente mencionas que son gobierno a nivel estatal. ¿Cómo se está manejando este tema a nivel estado? Bueno, el gobierno del estado, que cabeza el doctor Juan Manuel Carreras y el ingeniero Joel Ramírez, han hecho un gran esfuerzo por generar condiciones educativas de igualdad. Entonces, por ejemplo, en el caso de materia indígena, han hecho un especial trabajo. El año pasado, todos los alumnos de educación indígena inicial tuvieron sus uniformes. Entonces, están empujando sobre todo en esta área para tratar de equilibrar esta desigualdad social que es un lastre que lleva a México, ¿no? Entonces, se está haciendo un esfuerzo en esta materia, en los desayunos escolares, porque precisamente creemos que lo que hay que atacar, el gobierno del estado está atacando es este sector de la población más vulnerable. Debemos de generarle mejores condiciones para ser más competitivos.
¿Cuál sería el mensaje del PRI para los padres de familia o incluso para algunas autoridades que nos pudieran estar viendo en este momento? A los maestros decirles que el PRI está convencido y les agradece muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Esta nueva dinámica los hace evolucionar en la materia educativa. Tal vez lo que nunca se había visto este supuesto. Los maestros están haciendo un gran esfuerzo por adecuarse ahora a esta dinámica digital. Están generando condiciones educativas que los favorezcan, y eso es primero una felicitación a ellos y a todo el sector educativo, porque están haciendo la diferencia. A los padres de familia, felicitarlos y reconocerlos, porque también ahora hacen la mitad de padres y también son maestros en las tardes, ¿no? Pero que sepan que el partido está empujando y vamos a ser la voz de todos aquellos que tienen una situación de condición diferente. Entendemos la pandemia, somos un partido que ha estado presente en muchas condiciones críticas de la historia de México y de San Luis Potosí, y sabemos dar soluciones y dar respuestas como las que hemos planteado. Así es. Vamos a cambiar un poquito de tema, y es que hoy vivimos un día histórico en San Luis Potosí. Vivimos lo que fue la CONAGO. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esto? Primero, muy orgullosos, ¿no?, de que nuestro gobernador priista sea el presidente de la CONAGO y que haya logrado conjugar esto, como tú decías hace un momento, desde el siglo XIX. En el 1863 y 1867 San Luis Potosí fue capital de la República. Hoy San Luis de la Patria fue el eje de la política pública, de la política social de todo el país. O sea, poder congregar a los gobernadores y la gobernadora y la jefa de gobierno junto con el gabinete legal y ampliado no es un reto fácil. Yo no recuerdo alguna CONAGO que se haya dado en otro estado donde además se tocaran temas importantes y de inmediato, ¿no? O sea, el tema educativo, el tema de salud, el tema económico y el pacto fiscal, ¿no?, que es una condición política que ahora empiezan a empujar porque se están dando cuenta que esta parte de no tener apoyos para reactivar la economía, que los gobiernos le están llegando menos participaciones, pues necesita reinventar esta parte, ¿no? Si bien fue un reto difícil, con condiciones adversas, creo que el gobernador supo sacar adelante este tema, sobre todo pues ahora que estamos en tiempos de COVID, ¿no? Entonces fue un tema difícil, creo que salió bien, como bien lo mencionas, es difícil reunir a tantos personajes de la política pública, ¿no? ¿Cómo calificarían ustedes la intervención o el gobierno a nivel federal? Bueno, el gobierno del estado ha hecho un gran esfuerzo. El gobernador del estado es un ejemplo claro de una visión de estado. Hasta antes de la pandemia éramos el estado con mayor dinamismo económico, inclusive del Bajío, con mayor empleabilidad, que genera condiciones de productividad. Entonces creemos que esta nueva intervención que se hace es para precisamente todos tenemos que ir hacia el mismo lugar, ¿no? Las diferencias que podemos tener en los estados por colores, por regiones o inclusive por posiciones personales, como pasa con algunos estados, los tenemos que superar. Esto solo lo vamos a poder salir a flote juntos. Si no vamos en una misma causa, con mismos criterios, no vamos a poder avanzar y superar esta pandemia. Aproximadamente el presidente de la República ha venido a San Luis Potosí unas 7 u 8 veces. Creo que es de los estados que más ha visitado. Y que un presidente de la República visite tanto un estado y sobre todo gobernado pues ahora sí que en el gobierno federal Morena y en el gobierno estatal el PRI, creo que el gobernador ha hecho un papel excelente al centrarse y decir estamos gobernando para el pueblo y si es benéfico pues adelante este acercamiento, ¿no? ¿Ustedes cómo califican? Hay quienes dicen que es benéfico que venga el presidente, hay otros que dicen ¿a qué viene? ¿Cómo lo calificarán ustedes? Siempre será benéfico cuando sea proactivo. No, las visitas presidenciales anteriormente venían a inaugurar obras, que siempre es gratificante y siempre dejan historia. El que venga ahora el presidente, en las últimas eventos yo todavía tengo una cuestión de duda, ¿no? Porque nunca vimos, y haríamos hasta una propuesta, ¿no?, para que nos dijeran cuál fue la diferencia de las últimas visitas del presidente con respecto a las demás. O sea, ¿qué aportó en esas visitas? Yo creo que esta es la aportación más importante de una visita del presidente,
porque además fue generador de diálogo con los gobernadores. Entonces, esta es la visita más importante que ha tenido el presidente de la República a San Luis Potosí, y creo y estoy convencido que gracias al consenso y al diálogo vamos a tener resultados sobre ello. Estamos ya a unos cuantos meses y a unos cuantos días, unos cuantos meses de las elecciones y a unos días ya casi de iniciar con el proceso electoral. ¿Está preparado el PRI? Sí, en el Revolucionario Institucional no descansamos. Sabemos que muchos pensarán que los partidos políticos solo funcionan cuando hay proceso electoral, pero situaciones como estas los hacemos válidos desde los cabildos municipales, en los congresos locales y sobre todo en la política social. Es necesario que los partidos sean vigentes todos los tiempos, en todo momento, porque son los generadores de actividades políticas, ¿no?, para beneficio de la sociedad. Nosotros estamos preparados ya para la elección, estamos en cuenta regresiva para el 6 de junio. Mucha gente dice, muchos políticos tachan al PRI de decir es un partido que está muerto. Al menos yo, no es mi percepción, y mucho menos en el estado de San Luis Potosí. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo lo he reiterado cuando nos señalan este punto, pero un dato muy sencillo. En los últimos 70 años, solo hemos perdido una vez la gobernatura. Nos dijeron en 2009, aún ahí siendo oposición a gobierno municipal, a gobierno del estado y a gobierno federal, recuperamos la gobernatura y la mayoría de las alcaldías. En 2015, en esta nueva dinámica ya de pluripartidos y todo esto, ratificamos la gobernatura. Y te aseguro que en 2021 lo vamos a volver a lograr. Porque el PRI es el único partido que tiene una estructura completa. Y nos vamos a los históricos. Somos el único partido que siempre ha postulado candidatos en todos los cargos. El partido que tiene su estructura electoral de representantes completa. Entonces, y un voto duro que es en realidad el voto de la gente que está conforme o que tiene convicciones y no solamente son los que salen de una tómbola o se generan. Tenemos los mejores cuadros. Es cierto, y lo digo antes a lo mejor que me preguntes, que han fallado algunos priistas, pero yo les digo que es como el fútbol. Un equipo de fútbol, no porque uno cometa una falta, quiere decir que el equipo de fútbol es malo. Que se le sancione y que se le expulse. Pero el equipo está armado con ideología, con principios y con una convicción que es la de ganar. ¿Cómo estará la confianza de la población respecto al PRI? Bueno, es muy variable. En unos datos, por ejemplo, vi unas encuestas donde la primera pregunta era cómo veían al PRI, ¿no? Entonces, nos iba muy mal. Pero cuando hacían la pregunta de quiénes tienen los mejores cuadros, nos iba muy bien. Pudiera parecer una percepción errónea, pero quienes después analizas y te vas dando cuenta, los mejores resultados de una política social las ha tenido el PRI. Y estamos convencidos que vamos a ratificarlo. ¿Ustedes ven un digno oponente en las elecciones al partido de Morena? Bueno, nos han dejado mucho que decir. Sí es de presumirse que nosotros tenemos procesos para generar candidatos que sí vienen de la base social, de la base campesina, del sector obrero, del sector popular. Nos preocupa que quienes legislan salgan de una tómbola. O sea, ¿con qué criterio tú puedes poner la representatividad popular en una persona que emana de una tómbola? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a alegar? Todos nuestros candidatos tienen que emanar de un principio ideológico, que es el socialdemócrata, que es el que representamos, para poder generar condiciones y hacer políticas públicas que vayan en beneficio de la sociedad. Si no, vas a acabar poniendo a alguien que a lo mejor estaba en su casa y le dice, oye, es diputado y además él es plurinominal y ya ganaste y ve y toma protesta y no tiene ni siquiera idea de qué va a hacer. Yo creo que es innegable la estructura que tiene el PRI en el Estado a nivel federal, eso es innegable, no se puede negar, pero siempre se ha caracterizado por buscar alianzas. En pocas ocasiones han ido solos. En esta ocasión, en el 21, ¿irían en alguna alianza? ¿Ya está pensando en algo? La nueva dinámica política no nos obliga, pero sí genera condiciones donde podemos tener empatía con algún sector de la población. En el tema educativo hemos sido aliados del Partido de los Maestros en muchas ocasiones.
no sabemos si seguiremos, van a haber nuevos partidos que no se pueden aliar la primera vez. Entonces, esto va a generar una condición política distinta. Pero algo sí te puedo decir, en el PRI vamos a ir con los partidos que coincidan con un principio, que es el de democracia y justicia social. En eso sí vamos. En otras ocasiones han hecho alianza, como bien lo mencionas, con Partido Nueva Alianza, que es el de los maestros, pero también con el Verde. ¿Será esta la ocasión? Estamos todavía, hay momentos para todo y vamos a buscar coincidir con algunos partidos políticos y con agrupaciones que representen las causas del PRI, donde podamos lograr un consenso para poder postular a los mejores y mejores ciudadanas y ciudadanos que den resultados a San Luis. Se había mencionado por ahí que algunos candidatos incluso, o quienes quisieran ser candidatos, mencionaban tal vez una alianza PRI-PAN. ¿Se dará el tan mencionado PRIAN? Hay que entender la nueva política y lo que necesitamos es generar condiciones que den resultados a los potosinos. El tener una ascendencia o deferencia hacia un partido político lo tenemos que aceptar por algo mejor, que es generar condiciones para los ciudadanos y no solo tener relegos por colores. En lenguaje futbolístico, no porque hayas jugado en el América, pues no puedas jugar luego en el Chivas, ¿no? Pero si vas a ser un super equipo, tienes que buscar armarte de todos los colores. Los mejores jugadores. Así es. En este sentido, pues preguntarte, si bien tal vez no son los tiempos como para preguntar si ya tienen algún candidato, pero tal vez sí puedas guiarme en ese sentido, si piensan en el candidato ciudadano o en el candidato emano del PRI. A ver, nosotros no podemos postular a alguien que no quiera ser, pero hemos sido muy cuidadosos de pedir a quienes han manifestado alguna intención de participar que seamos respetuosos de la ley. Porque si vivimos en un estado de derecho, si lo que nosotros estamos pregonando precisamente es que tenemos que cumplir con las instituciones, sería contradictorio al partido que trajéramos candidatos ya abiertos diciendo que quieren ser candidatos a gobernadores, alcaldes, a diputados y a todo esto, violando la ley. El proceso electoral empieza en septiembre. Entonces, generar una expectativa desde antes es violar la ley. Y entonces sería contra los propios principios que postulamos. Los aspirantes que andan diciendo que ya quieren ser candidatos, que no se les olvide que hay una ley. Si no son capaces de respetar ese principio legal, ¿cómo serán como candidatos y como funcionarios? Pues esperemos a ver cómo arranca este proceso electoral. Si bien todavía no inicia, pues ya van calentando los motores. Nosotros estamos listos. Esperemos tener otra charla como estas en un futuro no muy lejano, esperándote y dejando las puertas abiertas para cualquier otra entrevista cercana. Esperemos que pueda regresar para seguir platicándonos acerca, pues, de cómo va avanzando el PRI en este tema. Te lo agradezco mucho y un saludo a todo tu auditorio, siempre disponibles con todo el entusiasmo para San Luis Potosí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Aquí estamos, gracias.